¿Os acordáis de mi último blog? Bueno, el último y el primero. Donde os decía que tengo un trabajo de mierda con un sueldo de mierda porque llamadme loca, tengo la excéntrica manía de comer 3 veces al día. Soy Mina Maura y donde caben 2, van a tener que caber 3. ¡Drácula! El vampiro gallego. Las matemáticas no fallan, la economía sí, constantemente. Este barco se está hundiendo, y desde que mi amado pero inestable compañero de piso zozobra por su ruptura emocional, estoy remando yo sola con una mano, mientras con otra chico agua, y con otra le sostengo del hombro para que no se desmorone. Sí, esos son 3 manos, pero bueno, captáis la idea, ¿no? El caso es que necesitamos otro par de manos más antes de que los remos se los lleve la corriente. Aunque este barco no tenga camarote para tanto tripulante. O no, al menos un camarote aprobado por el... ¿coronel de la Marina? La metáfora se me está yendo a pique. Pero bueno, captáis la idea, ¿o no? Igual os estoy haciendo naufragar el cerebro. A ver. Buenos días. Ay. Ahora amaneces. Lucy, estás fatal. Ya lo sé, soy una ruina. No duermo nada. Anoche me fui de juerga con un tío rarísimo, acabé en su casa. Mi vida es un cuadro del Greco. Me dijo que le había pintado un cuadro el Greco. No sé, nos tuvimos que beber hasta el agua de los floreros. Yo tengo el estómago del revés. Se me ha muerto una mofeta en la boca. Mina, ayúdame. Mátame y acaba con este sufrimiento. Lucy, tienes que dejar de acaparar mis blogs con tu estúpida y sensual decadencia. O cuando hagan la adaptación cinematográfica me van a acabar dando el premio Mejor Secundaria a mi propia película. Soy un incomprendido. Como todos los grandes artistas torturados. Tú lo que tienes es un rostro de cemento armado. Uy, ¿estás helado? ¿Te encuentras bien? Que si me encuentro bien, pero ¿qué parte no has entendido? Ya, bueno, pero quiero decir que igual pues, tienes fiebre o estás enfermo o algo. Yo lo que tengo es una resaca infernal. Fruto de una vida de desenfreno y frenesí para sobrellevar un vacío existencial del que no puedo huir. El desenfrenesí. Reina de los condenados, ¿sabes que hoy es día 15 y no hemos pagado el alquiler? Mira, necesito que te dejes de noches de desenfrenesí y encuentres un trabajo, Lucy, aunque sea de repartidor. Ya lo sé, Mina, pero hoy no te lo pido, por favor. Bueno, no te preocupes que la tía Mina ha pensado en todo. Puse un anuncio para alquilar la habitación pequeña. ¿El cuarto de los abrigos? ¿El cuarto de los abrigos no? La habitación acogedora y tranquila en piso céntrico con amables y respetuosos compañeros de piso. ¿Y sabes qué? Ayer, mientras tú te bebías medio Madrid, vino una chica muy maja a verlo y se muda hoy mismo. ¡Aquí está! ¡Estamos aquí! ¡Hola! ¿Os conocéis? ¡Hola, gente! ¿Os encantó el capítulo de la semana pasada? Nos habéis dejado unos comentarios muy chulos. Vamos a leer Y alguno. voy a leer alguno. A ver, Resintonízame dice: sois geniales, ojalá consigáis más financiación y podáis hacer más proyectos. Y si hacéis una versión de Sherlock Holmes, lo petáis. Pero no tiene derechos, porque se han pasado, así que es gratis. No tiene derechos, no es una No persona. tiene derechos. No tiene derechos de autor. Claro. Así que es gratis adaptar Sherlock Holmes, pues es una buena idea que nos apuntamos. Sigo leyendo. Nintendo Glitch dice: no vale, nos dejáis los dientes largos. Muy bueno ahí el chiste. Con estos capítulos, qué grandes sois. Tenéis que poneros pesados con TV, con Netflix, etcétera, para que os den dineritos para la TV. Esto nos parece bien. Me parece. Esto nos parece muy, muy bien. Nos parece. Drauco Draineman, no sé si lo he dicho bien, dice: ojalá os tiraran fajos de billetes a la cuenta del banco para que hicierais más y más largos. ¿Qué arte tenéis? ¿A la cuenta del banco o a la cara? A mí no me importa, yo luego lo recojo. O nos lo metan por aquí, sí, total. Problema ninguno. Que muchas gracias por estos comentarios. Queremos deciros que efectivamente estamos intentándolo muy fuertemente. Tenemos otro proyecto, a pesar de que Drácula todavía no ha terminado, que queremos ver si alguna plataforma se interesa en él. Pero mientras tanto, parece una tontería y a vosotros no os cuesta nada, pero nos ayuda muchísimo que le deis a me gusta a los vídeos, que nos comentéis, que nos contáis todo lo que os ha gustado, lo que no. Y sobre todo, que lo compartáis con la gente a la que creáis a la que le pueda gustar, que lo pongáis en vuestras redes sociales, que le llegue a todo el mundo que creáis que le puede interesar Drácula, el vampiro gallego. Hacedles spam, que nosotros no podemos hacerlo porque es feo hacer propio spam, pero si lo hacéis vosotros es bonito. Y nada más, muchas gracias por el cariño y el apoyo que le estáis dando a nuestro Draculiña y seguid viéndolo por aquí. ¡Hasta luego, gente!